es casi que utópico lo que voy a plantear, pero está en el deseo de la inmensa mayoría, no en Venezuela, en el mundo, es cómo lograr el menor impacto en la gente, el menor impacto en las empresas y el menor impacto en el país. ¿Eso de qué depende? El mejor de los escenarios, ¿de qué depende? Bueno, tú acabas de señalar un poco lo que son los cuatro pilares que la OIT está recomendando. En un resumen muy breve lo hiciste. Los pilares en los que la OIT está soportando sus políticas públicas para volver al trabajo son fundamentalmente, uno, las ayudas a las empresas; dos, ayuda a los más vulnerables; tres, apoyos internacionales, lo cual es casi imposible; y por último, cómo darle seguridad a nuestros trabajadores en sus centros de trabajo. Esos son como los cuatro centros fundamentales, ¿no? En Venezuela, lamentablemente, tenemos pocas posibilidades de tres de ellos. Uno, la ayuda a las empresas, que no está existiendo. No solamente que no está existiendo, sino que se están persiguiendo, se ponen controles de precios en momentos muy inadecuados. La ayuda a los más vulnerables, que son estos programas sociales, están bastante deteriorados, como puede ser el CLAP, la asistencia a los servicios públicos, nuestros sistemas de salud, nuestro sistema de seguridad social. Tampoco podemos contar demasiado. Tampoco podemos contar mucho con la ayuda internacional. Tenemos esa dualidad y en este momento decidir cómo acudir a los fondos públicos internacionales complejo por la delicada situación política que atraviesa Venezuela. Entonces, lo único que nos queda en estos momentos es quedarnos guardados, que no es una opción, sino simplemente es obligación, porque no puedes salir, aunque en que esto se terminó, no hay gasolina, las empresas paralizadas, y la otra opción es cuidarnos como estamos haciendo a todos nosotros nuestros centros de trabajo. Tú con tu gente, que ya lo vi con mascarillas, tus productores, Ujú. nuestros trabajadores que estén con todos los lineamientos de higiene social que tiene que haber en estos, prácticamente como que lo único que podemos. A ver, Jorge, en Venezuela la verdad es que el diálogo tripartita no existe hace mucho, mucho tiempo, Ujú. lamentablemente habría que decir. Eh, y cuando falta al menos una de esas tres patas, ya se tiene un problema. ¿Qué opciones hay? Porque hoy en día trabajadores y empresarios van más de la mano que nunca. Están ambos muy conscientes de que los problemas son problemas para ambos, ¿no? Tal cual lo que estás diciendo. Y a falta de un diálogo tripartito, nosotros hemos comenzado, digo nosotros, Fede Cámaras, la semana pasada asistí a un diálogo bipartito, que es con todas las centrales sindicales, porque es que el diálogo social no es hablar con quien a ti te gustaría. No es que se trate de que ahora el gobierno invite al sindicato bolivariano, socialista, revolucionario, no sé qué cosa, esos nombres extraños que le solamente hablar con ellos. Es que tienes que hablar con los sindicatos que no son, que son independientes, que no tienen ningún posicionamiento político parecido al tuyo. Lo mismo le pasa que tienes que hablar con los Fedecámaras. No importa que hable contra centrales empleadoras, pero Fedecámaras tiene que estar en las reuniones. Entonces, estos diálogos que se están haciendo ahora, que es muy importante lo que tú estás diciendo, llaman a empresarios particulares para negociar unos precios, pero eso no es un diálogo social, eso es de algunos acuerdos de precios que yo auguro no van a tener mucho éxito, son con empresas individuales. No es el diálogo social establecido por la OIT, que como tú señalas, es el principio de hablar con las instituciones más representativas de trabajadores y de empleadores. En Venezuela tenemos más de 20 años que eso no se hace. Mm. ¿Cómo ves nuestra situación? Estamos conversando con Jorge Roig, miembro del Consejo de Administración de la OIT. Es decir, ¿en qué punto estamos? ¿Es nuestra economía comparable a la de algún otro país o comparable a la propia economía venezolana, pero de otro tiempo? ¿En qué estamos, Jorge? Oye, terrible, porque los números que tenemos hoy prácticamente nos condenan a ser quizás la economía una de las más débiles del continente, no solamente por el flujo de monetario que estamos. Somos un país ahora de 17.000 millones de dólares, Román. Ujú. Algunos poquitos que entran por el petróleo, otro que entra por un oro clandestino que sale por Guayana, que uno nunca sabe cuánto es, pero bueno, podemos estimar en 3.000, 4.000 millones de dólares. Y pare usted de contar, eso es lo que el Estado está produciendo. Lo demás lo está produciendo el sector privado. Y también muy deteriorado. Hay sector privado que está trayendo divisas a Venezuela, evidentemente, como son para traer sus transacciones comerciales, y también el caso de las remesas, que ha disminuido drásticamente. Llegó a ser 5.000 millones de dólares y ahora economistas mucho más avesados en la materia que yo estiman que eso ya debe estar en los 2.500 millones, la mitad. Entonces, las buenas noticias de todo esto, Román, primera vez desde hace muchísimo tiempo,
ya el Estado es quien depende del sector privado, quien está produciendo todos los bienes, quien está trayendo las divisas, quien está generando un poco la economía como está en marcha es el sector privado. Y eso es una relación bien diferente a la que teníamos antes. Porque tú decías que los era un parásito del Estado y no sé qué cosa. Ahora es todo lo contrario. El Estado es el que es parásito del sector privado. Sin el sector privado no puede hacer absolutamente nada, no se estaría moviendo la economía. Entonces, bueno, creo que eso crea una generación absolutamente diferente de relaciones que ojalá que tenga bien en las futuras negociaciones que tiene que haber, no de acuerdos de precio, con los cuales yo no estoy de acuerdo, sino en simplemente ponernos de acuerdo cómo regresar al trabajo, porque esta política no es sustentable de tenernos a todos en casa cerrados hasta que a alguien se le ocurra que esto ya no sirve. En ese debate, Jorge, en ese debate que no es venezolano, ese es un debate Mundial. mundial, planetario, sobre si abrir o no las economías, porque hay un muy delicado equilibrio entre salud y economía hoy. Pregunto, ¿por qué sí apuntarían a abrir de nuevo nuestra economía gradualmente, bueno, con las características de algunos ejemplos exitosos que hemos visto en el planeta, o por qué no? Es decir, puntos a favor y puntos en contra de la apertura de la economía. ¿Cuáles encuentras? Oye, es que en Venezuela no fue una opción. En todos los países, como tú señalas, tú tienes varias alternativas. Hay algunas que si el 10 por 4, otros voy a trabajar 2 días y me regreso. En Venezuela nunca fue una opción. En Venezuela, a falta de gasolina, a falta que las empresas están paralizadas, a falta de servicios públicos, a la empresa que no le falta gasolina le falta electricidad le falta agua y a algunas le faltan las tres. Entonces, lo único que tuvo que hacer el gobierno es encerrarnos. O sea, aquí no se trata de elección, que eso es lo maravilloso, varias alternativas y escoges cómo te vas adaptando. En Venezuela no hay opción, en Venezuela estamos encerrados. Entonces el regreso al trabajo ya no depende de que Maduro diga mañana se acabó esta cuarentena y salgamos todos a trabajar. ¿Cómo se deja trabajar si no hay gasolina? Entonces yo creo que hay que resolver muchos problemas y unos problemas que pasan por tener acuerdos políticos importantes porque aquí hay ayuda humanitaria y la gente está sufriendo, la gente no puede, tenemos un 65% de informalidad que es mucho mayor que lo que la gente normalmente tiene en cualquier país del mundo, porque aquí la informalidad hay que tomarle en cuenta que ya no es el buhonero de antes, que vendía informalidad. Yo soy informal, yo ya no estoy inscrito en ningún sistema de seguro social. Gente que está trabajando en su casa, los millennials, son informales. Entonces, nuestro sistema de seguridad social es muy débil y nuestro sistema, además, medicinal es muy débil. Entonces, aquí lo que nos queda es estar encerrado y eso, cuando tú solo tienes una opción, es dramático porque es que no tienes capacidad alternativa ni capacidad de maniobra. Bueno, aquí lo que falta es que haya un gran acuerdo en los cuales empecemos a pensar entre todos los venezolanos que por arriba de nuestras diferencias políticas hay que reconstruir un país que va a estar hecho a rase después de esta. Estaba muy mal antes y te puedes imaginar cómo va a estar después de esta terrible enfermedad que aqueja a los venezolanos y al mundo. Jorge, la Academia de Ciencias Económicas dice en dos platos, dicho muy coloquialmente, que como vamos no se puede, que con las Así es. figuras que están no se puede. ¿Por qué sí se podría con algún otro nombre y apellido? Ponle el apellido que quieras. ¿Por qué sí? ¿Qué puerta abriría una figura distinta al frente de toda esta realidad? La puerta fundamental quizás es los accesos a fondos internacionales. Ese es el nombre del juego aquí. Aquí el único, tú puedes ir al fondo, al Banco Mundial y puedes ir a la CAF, pero son fondos ingentes comparado con lo que se necesita para recuperar a Venezuela. El único fondo que podría de verdad prestar a Venezuela dinero para rescatar y en comenzar las posibilidades de reconstruir nuestra infraestructura, de volver a tener nuestros negocios abiertos, es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no nos presta porque primero no se sabe quién es aquí, esa dualidad que tenemos entre presidentes y peleas políticas, y además hay 101 países en cola que ya están pidiendo dinero. Hace un año éramos probablemente los únicos, ahora hay 101 países, algunos mucho más necesitados que Venezuela pidiendo dinero. Entonces, un momentico, aunque ustedes lleguen conmigo agarrados de la mano ahora a decirme que se contentaron, no les voy a prestar dinero, porque no tienen capacidad de repago, y segundo, hay otros países que pidieron primero. Entonces, creo que lo único que nos aquí es realmente un acuerdo político importante para presentarnos conjuntamente a solicitar los fondos que hay internacionales y a tratar de reconstruir un demasiado complejo para cualquiera de las partes.
Jorge, leía un artículo reciente de la periodista Soledad Murillo desde el Estado de Nueva Esparta, y ella decía, Ujú. bueno, que lamentablemente nos hemos convertido en un país en el que hay dos tipos de venezolanos, el que puede soportar la cuarentena y el que no. Más. Bueno, es que todo esto de la cuarentena, independientemente, está alejándonos las desigualdades que ya teníamos. En Venezuela las desigualdades eran terribles y evidentemente ahora, oye, qué fortuna que yo puedo estar en mi casa, de una manera alguien que puede tener un delivery en su casa y que puede, oye, eso no es el venezolano de a pie. El venezolano de a pie tendría que estar hoy saliendo a trabajar, a ganarse su dinero, no tiene capacidad, no puede resistir. Allá los noruegos que pueden estar 5 años encerrados, que por cierto, Román, hubiéramos podido ser exactamente igual a los noruegos. Nuestro fondo, si se hubiera hecho un fondo petrolero para esta crisis y se hubiera ahorrado el dinero como los noruegos hicieron, hoy podríamos estar 5 años encerrados todos los venezolanos en su casa sin recibiendo unos fondos que están recibiendo del gobierno de Noruega. Lamentablemente no se hizo y ahora la mitad de nuestra población tiene que salir a trabajar día a día y más del 80% necesita sus recursos cada día. Entonces eso transforma nuestro problema en un problema muchísimo más complejo que el de nuestros vecinos. Y bueno, como te digo, requiere, yo no tengo la solución, que más me gustaría tenerla, pero sí que por el camino que vamos no vamos por la vía correcta. Estamos conversando con Jorge Roy, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Jorge, entendiendo que la cuarentena es una realidad dependiendo de la zona o Uh -huh. dependiendo de la posición socioeconómica de cada uno, de cada familia, en este soñar, en este imaginar cómo sería la vuelta a eso que llaman en Europa la nueva normalidad, ¿qué piensas? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Cómo sería la vuelta al trabajo? ¿En qué horarios? ¿Han pensado en eso? Sí, por supuesto. Y además hay un trabajo muy, muy bien elaborado. Hoy estamos hablando de que el último observatorio de la OIT habla de 100 millones de empleos que se van a perder en el mundo. El mundo va a ser diferente. Yo no digo que se parte en dos porque hemos tenido varias conmociones como esta a lo largo de la historia de la humanidad, pero es evidente que hay algunas actividades que van a poder volver unas que otras. Yo creo que lo primero, y de acuerdo a los estudios que ha hecho la OIT, el comercio se puede instalar mucho más rápidamente y así como hay actividades que son mucho más sensibles, como son el alojamiento, los sitios de entretenimiento, los restaurantes, todo ese tipo de transportes y logística, donde tú montarte en un avión va a ser complejo, el que tenga viajes preparados para los próximos meses en avión, que se olvide de eso. En fin, creo que ahí el retorno a la normalidad, una normalidad muy lenta, y en Venezuela va a ser más lenta que en otros países del mundo, va a ser primero por comercio, algunas actividades que sean donde puedas mantener el distanciamiento social y evidentemente pues todo eso de entretenimiento, restaurantes, alojamiento, de logística van a ser los últimos que se van incorporando, así como la manufactura que tiene que tener algunas, son 460 millones de empleos en el mundo por manufactura. Venezuela está muy deteriorada porque apenas quedan 2.500 empresas, pero de todas maneras son las que están manteniendo comer. Entonces, son las que están asistiendo al trabajo con el distanciamiento físico, con todas las, bueno, con todas las formalidades del caso, pero evidentemente que la industria tiene que ir regresando poco a poco al trabajo. Jorge, para terminar, en el análisis de cualquiera, no importa con quién converse uno, si es alguien vinculado a la economía o es alguien vinculado a la salud, podríamos hablar de alguien vinculado al arte y el ingrediente, el elemento gasolina va a surgir siempre, Uh -huh. indefectiblemente en las últimas semanas está surgiendo. Lo que pasa hoy en Venezuela con la gasolina, uno, ¿dónde nos tiene? Pero segundo y más importante, ¿a dónde nos lleva? Te perdí la pregunta, creo que es cómo lo resolvemos, ¿no? No, no, no. ¿Dónde estamos en este punto? Y Ah, sobre todo, ¿a dónde nos lleva esta situación de la gasolina? Si no cambia. bueno, ¿a dónde nos lleva? Evidentemente, ¿cómo estamos? Estamos prácticamente con unas refinerías destruidas, que esa es la verdadera razón por la que no tenemos gasolina, unas sanciones muy complejas que nos impiden de importar, porque además los países a los cuales nos están mandando gasolina más deseables del planeta. Entonces tenemos una compleja operación en la cual yo creo que esto va a estar racionado durante un largo tiempo. La única opción que yo vería aquí ahora, que es la que se está hablando, es empezar a tener una parcialidad de gasolina en las cuales tú puedas vender a precios internacionales y lo que podamos pagarlo van a poder ir pagando y mientras
subsidias un transporte público y subsidias a los más necesitados, evidentemente que no pueden pagar esa gasolina. Eso vendría a por lo menos a romper este ciclo perverso en los cuales Venezuela no tiene dinero para comprar más gasolina, si la sigues vendiendo y subsidiando a todo el mundo, y es además absolutamente ridículo que se haya subsidiado durante tanto tiempo. Entonces creo que por ahí podríamos romper ese bloque, eso creo y sé que se está hablando bueno, con muchísimo detalle. Todavía es muy complejo porque los puertos son del gobierno, porque las cisternas son del gobierno, porque las bombas son del gobierno. Entonces ese mecanismo de distribución en los cuales el sector privado tenga acceso a la distribución no es tan sencillo como parece. Pero creo que sería la única solución, porque por lo demás estimo que el problema de la gasolina va a estar un largo rato sin resolverse, y eso pues tiene paralizado un poco todas estas políticas que estamos hablando, que como tú señalas es un problema transversal para toda actividad. Jorge, gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre gentil, ¿eh? Muchísimas gracias para ti, como siempre, un gran placer acompañarte. Saludos en casa. Jorge Roig es